Y saludamos ya en buenas horas a María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar contigo como siempre. Igualmente, y de hablar de la actualidad, ¿no? Del área que, pues, en este caso como directora general, lleva María Fernández, que entiendo que para comenzar, y también hablando un poquito del momento en el que estamos, Semana Santa, para muchos, pues bueno, muy pendientes como siempre de todas esas conexiones que les hacen mover, ¿no? Les permiten moverse entre islas. Semana Santa, todo en orden, conexiones marítimas y aéreas, por lo menos desde el punto de vista que sepa María Fernández que está todo, digamos, preparado ya para todos esos movimientos. En principio sí, es verdad que tuvimos turbulencias con algunas noticias y demás, pero bueno, podemos estar tranquilos con que la Semana Santa, al menos desde el punto de vista interinsular, no va a tener ningún problema. Es cierto que estamos pendientes de un aviso de huelga que ha habido en la capital, en Madrid, en la capital de España, en la cual, bueno, pues nosotros ya hemos hecho los requerimientos que se suelen hacer o las llamadas extraoficiales que se suelen hacer bueno, pues para que se priorice el tráfico con las islas debido a la necesidad y dependencia que tenemos los aeropuertos canarios, Canarias de conectividad aeroportuaria. Entonces, de momento estamos expectantes, hemos dado el aviso de que se priorice el tráfico con las islas, pero de momento no nos han dicho nada, ni si se va a materializar, ni nada, y estaremos pendientes de en qué queda ese aviso de huelga. Claro, un aviso de huelga que no sé si está previsto quizá para los días más, digamos, más complicados, que siempre que hay una huelga, pues se intenta que sean los días más difíciles, ¿no? De mayor tránsito, que podría ser a lo mejor el miércoles y de ahí en adelante. Sí, en principio todavía no nos han confirmado si eso va a ser así, pero eso era lo que indicaban los preavisos de los sindicatos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Uh -huh. Nosotros estaremos pendientes, es verdad que Canarias, sí, Canarias suele tener una protección extra por el tema de la dependencia de sus conexiones aéreas. De hecho, si la huelga tuviera lugar aquí en el archipiélago, tenemos la capacidad de decretar un 80% de servicios mínimos para que la afección sea lo mínimo posible. Y lo que hemos hecho es decirle tanto a AENA como al Ministerio que dentro de los servicios mínimos se prioricen las conectividades archipelágicas. Bueno, en el caso de las carreteras en Canarias, claro, tenemos esa diferencia, ¿no? De ser, digamos, territorios aislados, no vemos esos movimientos, digamos, kilométricos, ¿no? De Semana Santa en vehículos, pero bueno, aún así también hay bastante tránsito, ¿no? Durante la Semana Santa, que yo no sé si hay algo que quieras destacar también de cara a estos días que tenemos por delante para aquellos que cogen el vehículo y que, bueno, que también se van a mover de un punto a otro si no tienen oportunidad de quedarse en alguna zona turística. Es cierto que nosotros no tenemos la operación salida como tal, pero siempre hacemos recomendaciones porque en determinados momentos todos sabemos que las principales arterias, sobre todo de las islas capitalinas, en cierto momento suelen sufrir atascos y lo que siempre le decimos a la gente, sobre todo teniendo una dana, lluvias, precipitaciones y mala meteorología, lo que siempre pedimos a la gente es precaución en los vehículos, que guarden la distancia de seguridad, para evitar esos típicos accidentes que solemos ver en este tipo de salidas, ¿no? Pero eso, extremar las precauciones, guardar la distancia de seguridad e intentar coger el vehículo en horas que no sean la hora punta. Bueno, veíamos también como María Fernández la pasada semana tenía varias reuniones con AENA, ¿no? Y transportes. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esos encuentros? Bueno, pues eran unos encuentros que nosotros veníamos necesitando porque había muchísimas cuestiones sobre la mesa que a medida de los cambios de interlocutores que hubo cuando se tomó posesión por la nueva formación, nuevo gobierno, cuando se tuvo respaldo, pues desgraciadamente cambiaron todos y cada uno de los interlocutores que nosotros teníamos para hablar de cosas que nos preocupaban mucho, como la escalada de precios aéreos en momentos puntuales, como pueden ser navidades y fechas señaladas. También teníamos una desinformación absoluta sobre el proyecto piloto de OSP de Lanzarote Madrid, que se había constituido así, pero no teníamos más información del tema. Y luego también el tema de las huelgas de los controladores aéreos por las torres de control y la privatización de las mismas. Yo así a modo resumen puedo decir que estoy bastante contenta, bastante satisfecha del buen talante del Ministerio de convocarnos, mantenernos informados.
nos han dicho que el tema de la privatización de las torres de control ahora mismo está paralizado, que en el momento en el que ellos lo retomen, porque es verdad que lo pueden retomar, que nos avisarán con antelación para que el gobierno de Canarias pues esté informado, porque la verdad es que nosotros hemos sido bastante críticos con el hecho de la privatización, porque entendemos que, bueno, que se puede poner en riesgo la seguridad, la operatividad, y para nosotros nuestros aeropuertos son muy determinantes como para dejarlo en manos de una empresa que se otorga una subasta a la baja, ¿no? Tenemos que intentar garantizar que los derechos laborales y que la seguridad la operativa esté perfectamente garantizada antes de hablar de este tipo de cuestiones. Y bueno, de momento nos han dicho que eso está parado y que si lo retoman, pues que nos van a avisar para que nosotros podamos ver en qué consiste el proceso y poder tener pues alguna participación, porque ya te digo, somos bastante críticos con cómo se estaba haciendo de aquí para atrás, ¿no? Luego, en el tema del control de precios, una vez más nos dicen que los precios están sometidos a una confidencialidad en la cual no podemos transparentar a la ciudadanía. Esto lo único que hace es confirmar que tenemos que seguir con nuestro propio plan de tener un observatorio propio de Canarias, de la conectividad y de los precios, que si todo sale bien a lo largo de este año podremos materializarlo y que sea una realidad. Porque al final lo que nosotros le decimos al Ministerio es que dando información a la gente, transparentando realmente la conectividad y los precios medios de Canarias, vamos a dar seguridad, vamos a arrojar luz donde otros quieren arrojar oscuridad, y yo creo que eso siempre es bueno a la hora de intentar evitar efectos perniciosos o que unos pocos intenten hacer de un derecho de los canarios pues un método de ocultismo o de ganancia o de enriquecerse, ¿no? Y al final yo creo que lo que tenemos que proteger es el derecho de los canarios a conectarnos con la península. Y finalmente la OSP de Lanzarote Madrid, la OSP mal llamada Proyecto Piloto de OSP, porque no es una OSP propiamente dicha, pues lo que nos han dicho es que tienen que volver al punto de partida, ¿no? Me están actualizando documentos, todos esos documentos que se actualicen tienen que pasar por todos los ministerios, Europa, etcétera, antes de llegar al Consejo de Ministros, y lo que nos han dicho es que nos van a mantener informados de todo ese proceso, así que poca información puedo dar, más el hecho de que, bueno, a lo largo de 8 meses, un año, se supone que el proyecto pasaría por todos esos pasos jurídicos que tiene que pasar para poder hablarles concretamente de qué se trata en concreto, ¿no? Ahora simplemente sabemos que tienen que empezar de cero y que nos mantendrán informados, y nosotros iremos informando a medida que tengamos más información. Claro, en el caso del observatorio de precios, todo esto nace porque ustedes detectan que realmente se juega con los precios bueno, que están relacionados con Canarias, que han observado que a lo mejor se están adulterando o están perjudicando el que pueda haber esas conexiones con el archipiélago. Claro, al final el observatorio nace por la frustración. El observatorio nace por la frustración porque al final tenemos que dejar claro que el gobierno de Canarias no tiene ninguna competencia sobre el tráfico aéreo. Eh, por más que nuestro Estatuto de Autonomía hablaba de que tendríamos que tener voz y voto y participar, al igual que hacemos con los puertos del Estado, participar en los órganos decisorios de AENA, pues eso no se ha cumplido. Hay un mandato de desarrollar una ley que seguiremos pidiéndola en el Congreso de los Diputados para que el desarrollo de esa ley haga pues que Canarias participe y esté en esas tomas de decisión tan importantes para nosotros. Y mientras tanto, pues lo que teníamos era nada, es decir, esperar a esas comisiones como la que tuvimos la semana pasada para que nos den información, y encima la información que nos da pues es muy atrasada, afecta de confidencialidad, que nosotros entendemos que todo eso pues conlleva determinados procedimientos jurídicos. Pero la realidad es que no hemos dejado de pedir a España, al gobierno de España, que tiene que ser pues más protector de la conectividad canaria. No se puede permitir que en determinados momentos en donde entendemos que la oferta y la demanda se tensiona, pero se llegan a unos precios totalmente desorbitados y nosotros entendemos que hasta abusivos. Y esa falta de transparencia, de control, de conocimiento, pues lo que nos ha llevado es a tener que hacer nosotros nuestro propio observatorio y tener que a través de poner luz y de poner sobre la mesa pues qué porcentaje de la operatividad se ve afecto a esos precios, es decir, dar información. Creemos que a través de la información
se pueden coartar al menos un poco determinadas, pues a lo mejor inquietudes que pueda tener grandes compañías de utilizar el derecho de los canarios como una cuestión de rentabilidad, ¿no? Y yo creo que pues poniendo esto sobre la mesa no es la solución definitiva, pero yo creo que va a ayudar mucho a evitar esos efectos perniciosos o la tentación de algunas compañías de enriquecerse a base de lo que es un derecho de conectividad de los canarios. Como un arma de presión, entiendo entonces, porque no tendrá carácter vinculante. O sea, simplemente observan, comunican y poco más, ¿no? Sí, efectivamente, no tenemos competencia ni capacidad de control de la subvención, porque al final es una subvención, aunque se dé a las aerolíneas y no directamente a los pasajeros, al final es una subvención para los empadronados en Canarias. Y Ta- es como un mecanismo de alguna manera de transparentar, de dar calma o de poner luz donde otros quieren pues que esté la oscuridad. Y yo no creo que sea la solución última, pero sí creo que va a ayudar mucho. Bueno, también la pasada semana, si no me equivoco, Canarias negociaba con el Estado esa actualización de los costes tipo del transporte de mercancías, ¿no? ¿En qué ha quedado todo esto también y de qué manera también podemos ver si esa, digamos, buena relación de la que hablaba María Fernández se sigue dando también en áreas como esta? Bueno, al final lo que estamos viendo es como la reactivación de un gobierno que tomó posesión y que ha cambiado todos cargos altos y medios en muchos ministerios a lo largo de diciembre del año pasado. Esto al final es una reactivación de la agencia, de la agenda de estos ministerios y por lo pronto nos estamos encontrando muy buena voluntad. Dicho esto, hay que ponerlo todo en su justa medida, es decir, llevábamos desde marzo del año pasado a expensas de qué pasaba con esta actualización de los costes tipo. Y lo que han hecho ha sido convocar una mesa, más que la comisión mixta, una mesa técnica que nos permita, más reducida, que nos permita trabajar de una manera muchísimo más rápida pues, la parte jurídico, técnico y legal. Y la verdad es que muy buena predisposición. Han dicho que van a estudiar todas nuestras propuestas. Aún así, nosotros, de la mano del sector y de la mano de otros ministerios, de otras consejerías que también participan, como industria y agricultura, vamos a intentar avanzar, ¿no? Y avanzar, pues, dando respaldos jurídicos a lo que se trató en esa mesa. Por lo pronto, estamos bastante contentos porque no ha habido un no, sino que lo van a estudiar y nosotros, como tenemos bastante prisa de que esa comisión mixta se reúna y que esa comisión mixta se reúna con un trabajo técnico avanzado, vamos a intentar hacer estudios de por qué pues estos costes tienen que tener ese tipo de valores o ese tipo de lo que se alimentan. Yo, para que la gente lo entienda, al final lo que intentan hacer es que la subvención del transporte de mercancías sea una subvención marítima del 100%, porque al final lo que queremos hacer es la ficción de que Canarias está conectada de manera terrestre con el resto del territorio peninsular. Lo que se pretende es que un bote de leche, colectar un bote de leche en el lineal de supermercado, cueste lo mismo en Cádiz que en La Palma, ¿no? Claro. Y para ello tenemos que la parte marítima subvencionarla al 100%. ¿Qué ocurre? Que cuando tú el coste de referencia por el cual pagas la subvención no es real, al final nunca había una subvención del 100%, se quedaban un 50, 60, 30, dependiendo de los costes que estuvieran en el mercado. La reunión del otro día fue determinar cuáles son los mecanismos para saber cuál es el coste real y que no sea un coste alterado, adulterado y que sea real para que ese bote de leche llegue a nuestro supermercado con el mismo coste que un bote de leche del territorio peninsular. Bueno, toda esta buena relación, no sé si temen dentro del gobierno de Canarias, claro, que forma parte de una organización política como es Coalición Canaria, se pueda torcer después de que precisamente Coalición Canaria, con Cristina Valido, la diputada nacionalista, votara a favor de esa reprobación del ministro Torres, que parece que dentro del PSOE ha sentado bastante mal y no les ha gustado nada ese apoyo por parte de Coalición Canaria que puede a lo mejor agregar un poco las relaciones. Temen que este apoyo a esa reprobación a Torres puede hacer que todo lo que estamos viendo con el gobierno del PSOE nacional, pues, no sé, se retrase o se generen problemas que salgan de última hora. Hombre, pues yo espero que no, ¿no? Porque al final una cosa no tiene nada que ver con la otra y la utilización de las instituciones como herramienta política para, no sé, para decir, para manifestar un enfado o malestar
por algo que es totalmente legítimo, que está dentro de la Cámara de Soberanía Popular y que si estiman que tiene que haber algún tipo de investigación o de reprobación o de petición de responsabilidad política sobre una gestión política, no debe de afectar a la gestión institucional en la cual uno tiene que velar por el interés común. Y aquí estamos hablando de las cosas de comer, ¿no? Es decir, yo creo que hay que separar ambas cosas. Creo que lo institucional, a pesar de que hay veces que se vea favorecido por las aritméticas parlamentarias, no se puede utilizar como arma arrojadiza o como elemento castigador o instigador determinadas cuestiones que a uno no le guste, ¿no? Yo no temo y espero no tener que temer porque eso sería un escándalo de magnitudes épicas, ¿no? Es decir, estamos hablando de la conectividad canaria aeroportuaria, estamos hablando de cómo nos llegan los alimentos, de cómo nos conectamos los canarios con el mundo y de cómo el mundo se conecta con los canarios, y hablamos además de la principal industria de Canarias, que es el turismo que llega por nuestros aeropuertos, ¿no? Creo firmemente que esta buena relación se tiene que sostener, que no debe de afectar el debate político sobre personalismos, porque ni siquiera hablamos de sumas parlamentarias, que eso sí podría tener algún sentido, la suma parlamentaria para apoyar unos presupuestos y que en esos presupuestos puedan ir partidas que nos interesen más o menos, eso sí podría tener una afección lógica, pero no creo que los personalismos ni que una persona se vea, no sé, no creo que se deba de utilizar los personalismos que afecten a lo institucional. No le ha Yo, por mi llegado... parte, voy a seguir luchando Sí. y peleando por lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Con la misma templanza y con la misma fiereza que tenga que tener el cargo, más allá de que haya personas que se vean personalmente, pues, heridas. No le ha llegado ningún comentario, ni nadie del Partido Socialista le ha dicho a María Fernández, oye, esto no tienen que haberlo hecho, esta reprobación, aunque no salió adelante, queda feo que Coalición Canaria le haya apoyado. No, personalmente no, yo tampoco estoy dentro de los órganos parlamentarios, ¿no? Supongo que a lo mejor dentro de los mentideros o dentro de esos pasillos de los parlamentos canarios y del gobierno y del parlamento y del Congreso de los Diputados, supongo que ahí esos comentarios se pueden dar. Yo ahora mismo mi representación es puramente institucional y no me ha llegado absolutamente nada y espero que sea así porque creo realmente que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la institución y otra cosa es el debate político parlamentario. Bueno, dos apuntes más. Uno de ellos, bueno, ya vemos que no va a haber presupuestos en 2024. ¿Afecta de alguna manera a áreas como la de transporte que lidera María Fernández de cara, no sé, pues a ver la gratuidad de la guagua, que se puedan adquirir o no más vehículos, conductores? ¿Afecta de alguna manera el que no tengamos cuentas este año y se trasladen al 2025? Pues claro que afecta, es decir, al final que el PSOE, que el Partido Socialista haya renunciado a debatir y aprobar una ley presupuestaria que además había negociado con una mayoría parlamentaria es siempre una mala noticia, porque al final son los presupuestos la herramienta que utilizamos para transformar la vida de las personas. Son los presupuestos la herramienta sobre la cual pesan las políticas que se implementan en toda una comunidad y más la canaria, que depende muchísimo por nuestra lejanía y ultraperificidad y por no tener acceso a otros recursos que otras comunidades tienen por el simple hecho de pertenecer al territorio, el territorio continuado, peninsular, pues claro que nos afecta, ¿no? Ahora bien, una vez dicho esto, no va a ser un elemento de justificación para dejar de luchar por lo que hemos negociado. Es decir, lo que hemos pedido al gobierno de España es muy bien, ha renunciado a tener esta ley presupuestaria, pero no puedes renunciar a los compromisos de la Agencia Canaria que se ha pactado, ¿no?, dentro de una mayoría parlamentaria. Y en este orden de cosas lo que le hemos pedido es que se estudien los mecanismos que hagan falta o que sean necesarios para sostener estos compromisos que han tenido. No está en peligro la gratuidad per se, porque la gratuidad se prorrogó por el decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros en el 20 y pico de diciembre, no acuerdo exactamente qué fecha fue, pero fue el 20 y largo de diciembre. Eso hizo que se prorrogara el sostenimiento jurídico de la medida, al menos durante todo este año, y en los presupuestos del año pasado se contemplaban 81 millones. ¿Qué es lo que al prorrogarse tenemos los 81 millones este año?
¿Qué es lo que tendremos que buscar fórmulas alternativas para poderlo conseguir? La ampliación de la partida, que ya la habíamos manifestado al Gobierno de España y habíamos negociado dentro de esa posible ley de presupuestos, la ampliación en unos 60 millones porque la partida se había quedado insuficiente para poder dar cobertura a la demanda. Esto no implica que no podamos comprar vehículos, esto no implica que, por ejemplo, el Gobierno de Canarias tenga líneas europeas destinadas a esa descarbonización y a esa compra nueva de vehículos por parte de las compañías de transporte regular de viajeros, pero lo que sí implica es que de los 81 millones en adelante, para sostener esa gratuidad, los cabildos tengan que hacer un sobreesfuerzo, que entendemos que no se tiene que hacer y que entendemos que el Gobierno de España tiene que buscar mecanismos para poder hacernos llegar esos millones para poder sostener la gratuidad hasta finalizar el año. Bueno, con lo cual se prorrogan los presupuestos, pero en este caso no afecta demasiado, ¿no? Digamos, como decimos, al área de transporte, en definitiva. No, no tenemos una alarma porque al final, tanto el decreto como los presupuestos del año pasado ya tenían contemplada esta medida. Lo que tendremos que luchar es la infrafinanciación, pero no está en peligro los hitos de la agenda canaria relacionados con esta dirección, porque por suerte las partidas que lo contemplaban estaban en el presupuesto del año pasado. Muy bien. Bueno, si es posible, en un minuto aproximadamente, minuto y medio, ¿podría explicar, María Fernández, cómo se justifica una inversión de miles de millones en los trenes de Gran Canaria y Tenerife? Porque estamos hablando, si no me equivoco, algunas cifras dicen que son 20.000, 40.000 millones de euros para esas dos infraestructuras, que realmente no sé hasta qué punto, si hubiera alguna alternativa de transporte público, guagua, digamos con mayor continuidad, etcétera, etcétera, sería mucho más rentable y mucho más económico. Bueno, lo que tenemos sobre la mesa es que ambos trenes pueden llegar a costar unos 4.000 millones. Para ponerlo en su justa medida, 4.000 millones es lo que cuesta el tren de Pajares. Un tren que no va a coger ni el 10% de la densidad poblacional residente y flotante que pueden soportar dos trenes como los que estamos hablando. Es decir, realmente cuando pones una financiación que a nosotros nos puede parecer millonaria, la comparas con la inversión que hace el Estado en otros municipios o comunidades autónomas del resto del territorio peninsular para poblaciones muchísimo más reducidas que la nuestra, pues al final te das cuenta de que no es tan desproporcionada la inversión, ¿no? Lo que sí que es verdad es que es una inversión que no podríamos absorber solo nosotros. Creemos que al igual que el Estado pues subvenciona el tren de Pajares o que hace anuncios de 5.000 millones solo para renovar determinados pues eslabones de un tren para renovarlos en cuanto a que sean pues más ecológicos y más sostenibles solo en un trimestre. Imagínense una inversión que se ha programado para lo largo de los próximos 5, 10 años, es decir, sería súper asumible. Entonces, lo que tenemos que siempre es ponerlo en su justa medida y no tenemos que renunciar a algo que además Europa está financiando, es decir, Europa ya está quitando financiación de otro tipo de métodos de transporte para ponerla en los trenes. Renunciar a un proyecto como este en Gran Canaria y en Tenerife supondría que un montón de millones de Europa que van para cualquier otra parte del mundo, Canarias pierda la oportunidad de tenerlos. Y yo les estoy hablando de que para nosotros una inversión que es tan grande para Europa y para España es totalmente reducida. Es decir, cuando vamos a la infraestructura de interés general de Europa y de España, es pírrica la inversión y encima hablamos de una inversión a lo largo de los años. Lo bueno que tienen estos proyectos, y una cosa que quiero poner sobre la mesa, porque no fue así siempre, es que son proyectos que se han hecho por fases. Esto permitiría que si el Gobierno de España y Europa, si conseguimos la financiación adecuada, no tenemos que esperar a que todo el tren, a que todo el trazado del tren esté en marcha para que lo veamos una realidad. Podemos poner fases como puede ser Aeropuerto y Arinaga, que es una gran población con un núcleo y un nodo que tiene mucha afluencia, se podría poner en marcha en las próximas legislaturas, esta o la siguiente. Es decir, podríamos verlo como una realidad. Eso permite que tanto Europa como España lo vean más factible a la hora de hacer la inversión y que la inversión sea más rentable, porque al estar en operatividad nos permitiría que pues ya hubiéramos rentabilidad económica. Yo creo que Canarias no se debe de cerrar las puertas a algo que es de derecho y que si lo ponemos
comparación con el resto del territorio peninsular, la inversión no es tan grande y creo que también, junto con un buen servicio de transporte regular de guaguas, esta realidad podría ser un futuro de movilidad sostenible bastante positivo para Canarias. Bueno, yo hablaba de 20.000 millones, en este caso decía María Fernández, ¿no? 4.000 millones, etcétera, etcétera. A mí se me iba un poco la cifra, pero bueno, también viendo cómo luego se perpetúan algunas obras porque quedan desiertas, porque luego hay una modificación ahí, etcétera, etcétera, también los costes suelen elevarse en algunas circunstancias, que no digo que sea esta, pero bueno, no es algo que sea Totalmente poco tenemos habitual. que esperar que esto pueda elevarse. También tenemos que decir que a veces llegar tarde no es tan malo, porque el llegar tarde nos puede permitir acceder a un tipo de tecnología que a día de hoy los trenes no pueden tener, como puede ser el tren de hidrógeno, y eso supondría abaratar muchísimo los costes de infraestructura viaria. Entonces, yo creo que tanto por un lado o por el otro, sabemos que cualquier obra nunca cuesta al final lo que cuesta al principio, pero sí que es verdad que a lo mejor este tipo de novedad podría abaratar mucho y compensaría una cosa por la otra. Bueno, pues tenemos que terminar. Agradecer a María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, que nos haya acompañado. Una recomendación para los que se mueven en Semana Santa entre Canarias. ¿Qué les recomienda María Fernández? Pues que intenten evitar las horas puntas, que tengan mucha paciencia y que guarden siempre la distancia de seguridad, porque al final es mejor llegar a tiempo, llegar sano y bien que intentar correr por la carretera cuando además estamos en un periodo estival. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación. María Fernández, muchísimas gracias y buena Semana Santa también. Igualmente un placer estar contigo y con tus oyentes, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.